también es un software que nos permite pues ver las características mecánicas que tienen nuestros productos. Nosotros podemos meterle un modelado 3D y nos va a decir cómo reacciona. Este, yo suelo hablar un poquito rápido, entonces si no entendieron algo, por favor interrúmpanme y yo me detengo y vuelvo al punto en el que se quedaron. No hay problema. Este, entonces, dado conocer esto, pues vamos a comenzar, ¿no? El día de hoy les voy a hablar de lo que vendría siendo un caso de estudio de el, selección de materiales para el diseño de la tabla de un longboard. Y pues antes de que nosotros empecemos con el caso como tal, pues vamos a ver qué es un longboard. Muy probablemente todos nosotros conocemos la tabla del skateboard, que vendría siendo la tabla regular, esta que tenemos aquí en la imagen inferior, en la extrema izquierda. Esta es la tabla que todo mundo probablemente ubica, la que llevaban tus amigos al parque para hacer trucos. Esta tabla que nosotros tenemos aquí en medio es una tabla un poco más chica, esta se llama tabla de cruising. Y por último, tenemos la tabla más larga del grupo de las tres, que se llama longboard. Esta tabla no es para hacer trucos, es más bien para ganar grandes velocidades y también pues transportarse. Mayormente es utilizada en lo que venían siendo las carreras de descenso, donde tú te pones en una pues cuesta empinada y empiezas a ganar velocidad sin necesidad de que tú estés ahora sí que pateando el suelo para ganar velocidad, como lo harías en una tabla de skate. Eh, la razón por la que las tablas de longboard son mucho más grandes, bueno, es para que tengas una mayor inercia y mayor estabilidad al momento de que tú la estés conduciendo, ¿no? Que las estés manejando. Y aquí, en el GIF que nosotros podemos ver en la parte superior derecha, pues tenemos un ejemplo de una película en la que están utilizando una tabla de longboard justamente en una carrera de descenso. El personaje solamente va apoyado de la tabla con los pies y está ganando velocidad conforme se va moviendo, principalmente por el concepto de inercia. Las longboards normalmente son diseñadas a partir de lo que es la madera de contrachapado o el plywood, que es juntar varias capas de madera de las cuales normalmente tienen un grosor de entre 2 milímetros, una con otra, para formar una capa grande de madera. Este tipo de madera es muy común que la compres en Home Depot y en todas las carpinterías, porque pues, es una madera de uso común y también suele ser de las maderas más baratas. Comúnmente, las longboards, su tabla en específico, Bueno, están hechas. Sí. Ah, continúa, bueno. Carlos. Disculpa, es Ah, que estaba en una llamada. Continúa eso. no. Sí. Comúnmente las tablas de longboard están diseñadas a partir de lo que vendría siendo madera de arce en su formato de plywood. Antes de que nosotros saltemos de lleno a lo que vendría siendo el caso de estudio, es importante que recordemos algunos de los términos que hemos visto a lo largo de nuestra formación educativa y que también hemos visto a lo largo de lo que ha sido el semestre en materiales para el diseño. Uno de los conceptos más sencillos para arrancar este recordatorio vendría siendo el concepto de densidad, que se puede definir fácilmente como la cantidad de masa que existe en un espacio definido. Entiéndase masa como kilogramos y espacio definido como un volumen, específicamente en metros cúbicos. Esto para el sistema internacional. Nosotros ya estamos muy familiarizados con los cambios de densidad de un eh, compuesto en específico, que vendría siendo el H2O. Sabemos que si nosotros empezamos a congelar el agua como tal, pues podemos hacer que sus partículas se junten, es decir, se vuelva más denso, existe más masa en un espacio más chiquito. Cuando nosotros estamos transicionándola a su estado líquido, pues podemos ver que las partículas no están tan pegadas, podríamos decir que es menos denso. Y después podríamos ver que cuando transiciona nuevamente a su fase de gas, las partículas ya no están tan cerca unas de otras. Y esto se debe a que están ganando mucha energía entre ellas y cada vez se están separando más. Entonces, podemos ver que este material es el menos denso de todos. Más adelante nosotros vamos a encontrar que la densidad tiene una relación directa con muchos de los demás conceptos que vamos a estar viendo. Otro de los factores que es importante conocer vendría siendo la humedad. Normalmente, en las pruebas de confiabilidad, donde tú vas a ver cuál es la vida de tus productos
haces pruebas con humedad y con lo que vendrían siendo soluciones salinas. Aquí voy a introducir un concepto que tal vez no estén familiarizados. La media, yo lo conozco en el ambiente industrial como todos los agentes que van a estar interactuando con nuestro producto. Normalmente la media se define como un agente en su estado líquido o gaseoso, y estos pueden ser agua en combinación con tierra, minerales. Como yo trabajo en una empresa que diseñamos módulos que van en vehículos que están en el área del motor, pues estamos buscando que soporte la media, que viene siendo aguas, jabones, aceites, líquidos de frenos, todo ese tipo de cosas. Pero para este caso de estudio, vamos a limitarnos como que la media son agentes de agua. Y para ello, vamos a definir el siguiente concepto también, que es la humedad. La humedad es la presencia de vapor de media en el aire o en efecto en su estado líquido que se encuentra en los objetos o en las superficies. También tengamos en cuenta que todos los materiales tienen cierto grado de humedad dentro de sí. Tal vez ustedes no estén tan familiarizados con este análisis que se ve en la esquina inferior derecha. Esto es un análisis de termogravimetría. Esto normalmente se ve en la clase de caracterización de materiales. Este análisis es muy sencillo. En el eje X de la gráfica, tú tienes un cambio constante de temperatura que llega de 0 hasta 1000 grados. Y en el eje de las Y, tú tienes la masa en porcentaje, no tanto en gramaje. Lo que nos sirve este análisis es saber qué tanto se va perdiendo de nuestro material conforme aumentamos la temperatura. Y cabe resaltar que es importante que sepan que uno de los primeros escalones que tenemos de pérdida de masa en el análisis de termogravimetría es la pérdida de humedad. La humedad, como vamos a ver más adelante, causa un efecto adverso en nuestros materiales. Ya después, en las siguientes fases o más avanzado el análisis de termogravimetría, estaríamos perdiendo todos los compuestos de nuestro material que se van a volatilizar, y por último estaríamos viendo cómo se estarían eh, entrando en combustión, cómo se estarían quemando los materiales, ya llegando al punto de volverse carbón vegetal en caso de que sean de origen vegetal, o se volverían ahora sí que solo residuos de carbón, si son otro tipo de materiales. En el lado, en la imagen superior, nosotros podemos ver un ejemplo de lo que vendría siendo el efecto de la humedad sobre ciertos materiales. Es muy común que nosotros tengamos el aire acondicionado prendido en nuestras casas, ¿no? Vivimos en una ciudad que es muy caliente, entonces es muy común que tengamos el aire acondicionado. Sin embargo, no toda la madera, no toda la pintura y no toda la fundación que tenemos en la casa es apta para resistir el grado de humedad con la que la tenemos por tener en constante uso el aire acondicionado. Por lo que se generan ciertos efectos adversos en esos materiales, como que se empieza a pudrir, se empieza a expandir y también empiezan a aparecer lo que viene siendo el moho. Otro de los conceptos bastante importantes que vamos a ver aquí vendría siendo la tensión o esfuerzo. El esfuerzo se define como la fuerza que es aplicada sobre un área definida. Aquí nosotros tenemos en la imagen lo que vendría siendo un vector de fuerza siendo aplicado sobre una viga. Esto podría definirse bajo la letra sigma, que es esta O con un palito encima, que es igual a la fuerza sobre el área. Normalmente, sigma o la tensión o esfuerzo va a estar representado por su unidad, que es el pascal, que es un newton sobre metro cuadrado, esto para el sistema internacional. Aquí nosotros ya estamos viendo nuestra siguiente definición, que es qué es lo que pasa cuando nosotros estamos aplicando un esfuerzo sobre un material. Esto vendría siendo lo que es la deformación. Es el cambio relativo de forma o tamaño que sufre un cuerpo cuando se le aplica una carga. Es decir, cuando nosotros le vamos a aplicar una fuerza. Aquí en el texto tengo mencionado que es una medida adimensional, y esto lo vamos a definir por la forma en la que está escrita su fórmula. Epsilon, que es la E curva, define la deformación unitaria, que es igual al cambio que nosotros vamos a tener de longitud del objeto dividido sobre la longitud original. Es decir, si nosotros estamos viendo el cambio en metros y lo vamos a dividir sobre algo que también está en metros, pues nos termina dando un valor que no tiene dimensiones. De modo que la deformación normalmente nos vamos a referir a ella en porcentajes
o en valores de 0 hasta 1. Aquí en el gráfico, que es un GIF que tengo en la pantalla, ustedes pueden ver una viga a la que se le está haciendo una fuerza en la punta de la viga. Podemos ver que está cambiando de colores según se aplica la fuerza, y aquí tenemos la escala de cuánta deformación está sufriendo. Para aquellos que no han utilizado ANSYS, este es el software, este es el tipo de cosas que podemos ver con este software. Y es justo lo que nos va a ayudar a continuar con nuestro caso de estudio. Sabiendo lo anterior de qué es el esfuerzo y qué es la deformación, podemos recordar lo que fue la clase de esfuerzo-deformación, donde vemos la curva esfuerzo-deformación, que es cómo se comporta un material cuando se le aplica una fuerza. Tenemos varias secciones muy importantes dentro de la curva esfuerzo-deformación. Primero, tenemos la sección de la deformación elástica, donde al aplicarle una fuerza a un material, este va a cambiar de forma, es decir, se va a deformar, y cuando retiremos la carga, el material va a volver a su forma original. Esto es lo que nosotros llamamos elasticidad, o el factor de que el objeto vuelva a ser de la misma forma que tenía al inicio. Más allá, cuando nosotros superamos el límite elástico o el límite de fluencia, vamos a tener una deformación plástica. La deformación plástica no necesariamente refiere a polímeros, refiere a que vas a hacer una deformación permanente en tu material. Otro de los conceptos muy importantes que vamos a ver va a ser el módulo de Young. Y para recordar un poco, no necesariamente lo vamos a ver, pero hay ciertos materiales que permiten que haya fractura una vez que se les aplica cierta cantidad de fuerza y se logra cierta cantidad de deformación. Es decir, el material se va a partir en dos partes o más. Algunos materiales continúan deformándose de forma plástica conforme les apliques más fuerza. Como les mencionaba, la resistencia a la fluencia vendría siendo la tensión máxima que un material puede soportar antes de sufrir una deformación que va a ser permanente. Entonces, esto es un concepto bastante importante que vamos a tener que considerar cuando estemos diseñando una tabla de longboard, porque queremos que se pare una persona sobre ella y que no se vaya a doblar después de estar 10 horas parada uno sobre ella. También tengamos en cuenta que una tabla de longboard no está diseñada para que hagas trucos, entonces la carga casi siempre es la misma, la que está aplicada sobre la tabla. Después tenemos lo que es el módulo de Young. El módulo de Young no es más que la relación entre el esfuerzo o la tensión dividido sobre la deformación unitaria. Y esto nos sirve para describir qué tan rígido o qué tan elástico es un material. Y aquí yo les pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Supongamos que estamos en la parte de la región elástica y vamos a tener un esfuerzo que va a pasar de 0 a 100 megapascales y vamos a tener una deformación que pasa de 0 a 0.005. Esta división nos va a dar como resultado 200 megapascales, que equivale a 200 gigapascales. Este vendría siendo el módulo de Young que va a existir en nuestro material hipotético. Tengamos en cuenta lo anterior que mencioné, que un valor de módulo de Young alto refiere a un material rígido, que esto refiere a aceros, metales, titanio, por ejemplo aquí lo que puse en el ejemplo, y un módulo de Young bajo va a referir a un material simple, ¿no? Caucho o algunos polímeros, refiriéndonos más a plásticos, ese tipo de cosas. Entonces, pues un material se va a comportar muy diferente dependiendo del tipo de cargas que les apliques, basado en su curva de esfuerzo de deformación. Y esto ya lo estuvimos viendo en la clase. Otros términos muy importantes que van a aplicar aquí es el concepto como lo es la estabilidad térmica, que es la capacidad de que el material mantenga sus propiedades mecánicas y químicas de manera que no se degraden mientras tú las expones a un rango de temperatura. Y uno de los conceptos que también vimos en la clase fue el tema de expansión térmica. La expansión térmica, similar a la deformación, es el cambio de volumen, de área o de longitud que sufre un material cuando se le hace una variación de temperatura. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de los tres casos: la expansión lineal, el área de expansión y el volumen de expansión. Mencionaba al inicio, cuando estábamos viendo el concepto de densidad, que conforme nosotros empezamos a subir la temperatura, las moléculas empiezan a ganar energía, es decir, se van a empezar a mover más rápido, logrando separarse más entre ellas mismas cada vez. Esto es lo que nosotros veríamos físicamente como la deformación del objeto por expansión térmica.
Ahora sí, ya tenemos las bases que van a permitirnos explorar nuestro caso de estudio, que vendría siendo la selección de materiales para una tabla de longboard, que, como les mencioné, su objetivo principal es soportar el peso de una persona y que no se doble excesivamente. Nuestro caso de estudio nos propone una fórmula que va a maximizar la masa y mantenga la rigidez. Para ello, nosotros vamos a considerar lo que es el módulo de Young y también la densidad de los materiales. En esta fórmula también nos permite trazar una pendiente cuando nosotros elevamos el módulo de Young a la 1/3, que nos va a permitir identificar ciertos materiales que están dentro del rango que nosotros buscamos. Ahorita, esta gráfica se las voy a mostrar para que sea mucho más claro el por qué se tiene que hacer de esta manera. También nos piden que consideremos ciertas restricciones. No solo se trata de maximizar la rigidez y disminuir la masa del diseño. También el material debe cumplir con una temperatura de servicio de -20 a 60 centígrados. Es decir, que no vaya a cambiar su forma conforme gana calor o pierde calor. Después debe tener una resistencia a la afluencia de 10 megapascales, es decir, que nosotros al aplicarle una fuerza no logremos deformarla plásticamente. Y por último, debe tener un módulo de Young de 7.5 gigapascales que lo haga hasta cierto punto rígido. La rigidez necesaria que tenemos para que sea útil para el uso que le vamos a dar. Aparte de ello, debe tener una resistencia al agua. No es como tal el concepto de corrosión que vimos en clase. La corrosión normalmente requiere una interacción electrónica y las maderas normalmente no son lo que vendría siendo pues, conductoras. Tenemos otro requisito adicional que es el bajo costo. Nuestro material que seleccionemos debe ser de bajo costo y aparte deberíamos buscar que nuestro material tenga el menor impacto al medio ambiente posible. A fin de cuentas, tú puedes fabricar lo mismo siempre, pero deberíamos buscar innovar y reducir el impacto que tenemos sobre el planeta. Entonces, aquí les presento pues a nuestros sospechosos usuales. Por un lado tenemos a un cerámico que vendría siendo nuestro carburo de boro. Después tenemos a maderas duras como lo que vendría siendo el roble. También recordemos que el roble suele ser más elegante, se puede usar en muebles de alta calidad. Y después tenemos a nuestro pequeño amigo que es un polímero reforzado con fibra de carbono. Recordemos que la fibra de carbono es este material avanzado que permite añadir resistencia a nuestros materiales base y no necesariamente añade mucho peso a lo que estemos diseñando. Después tenemos nuestra madera de plywood o de contrachapado, que es nuestro material estándar y lo vamos a estar refiriendo durante casi todo el caso de estudio. Tenemos nuestra madera de pino y nuestra madera de bambú. Aquí yo ya les estoy proporcionando ciertos datos que nos da el caso de estudio por sí mismo. Desafortunadamente el software no es gratuito como para que yo les muestre cómo se encontraron estos materiales, digo, cómo se encontraron estas propiedades, pero aquí se las comparto ya en aproximaciones cada una de ellas. Primero que nada, es importante notar que todos nuestros materiales iniciales cumplen el rango de temperatura de operación que estamos buscando nosotros. Desde -40 hasta 80 para la madera de pino, 40 a 90 para la temperatura, la madera de roble, madera de bambú de 20 a 100, madera de plywood de -40 a 90, el carburo de boro que va de -200 a 2350, que tal vez nos hace referencia a que lo deberían utilizar en aeronaves o vehículos aeroespaciales incluso. Y el polímero con fibra de carbono que puede soportar temperaturas muy bajas y temperaturas bastante altas. Todos nuestros materiales han pasado la primera prueba de selección, que es que tengan un rango de temperatura de operación aceptable, que previamente habíamos definido como -20 Celsius a 60 Celsius. También aquí yo les estoy incluyendo lo que viene siendo el módulo de Young. ¿Qué tan rígido es el material? Nosotros podemos ver que las maderas principalmente se encuentran en un rango de 8 hasta 20 gigapascales, mientras que nuestro cerámico y nuestro polímero reforzado los doblan, bueno, los doblan bastantes veces en cantidad. El carburo de boro es uno de los materiales más rígidos que vamos a encontrar en esta aplicación. Y la fibra de carbono también tiene una rigidez bastante más alta, 5 veces más alta que el caso de la madera de bambú, al menos. Este,
Su densidad también es otro factor que nosotros debemos considerar. Recordemos que queremos algo que sea ligero, pero rígido. Entonces, podemos ver que el rango de densidad de las maderas está entre 500 a 700 aproximadamente de kilogramos sobre metro cúbico en su densidad. Por otro lado, tenemos que la densidad del carburo de boro es mucho mayor y la del polímero reforzado por fibra de carbono también es mucho mayor que las otras. Aquí ya me di a la tarea de yo ponerles la gráfica que les comentaba previamente. Nosotros hemos trazado nuestra pendiente 3 que nos permitirá definir qué materiales de todo el catálogo que nosotros podemos encontrar en lo que vendría siendo el ANSYS Granta podrían funcionar para nuestro diseño y cuáles no. Aquí nosotros tenemos lo que vendría siendo un cruce que nos define la densidad apropiada, la relación de densidad apropiada, y en la línea roja nosotros tenemos lo que vendría siendo el límite mínimo del módulo de Young, es decir, el grado de rigidez que requerimos para nuestro material. Como nosotros podemos observar, la madera contrachapada se encuentra muy en el borde de funcionamiento. Podemos ver que las maderas suaves, incluso como la de pino, pues tienen un módulo de Young mucho más alto e incluso su densidad es menor. En un punto medio entre la madera suave y la madera contrachapada tenemos el bambú, que tiene un módulo de Young que lo vuelve más rígido, pero no tan rígido como vendrían siendo las maderas duras, como lo que vendría siendo el roble. Pero no estamos, ya lo vimos previamente en la tabla. Si hablamos de módulo de Young y de densidad, nada supera los valores de los materiales avanzados que vendrían siendo el polímero reforzado por fibra de carbono, que se encuentra en un rango de 70 a 100, 50, perdón, y el carburo de boro, que se encuentra bastante alto, rondando los 300, 500 gigapascales. También su densidad se encuentra cerca de los entre 2000 y 3000. Aquí, como nosotros previamente habíamos visto en el caso de estudio, tenemos una fórmula que nos va a permitir identificar el material más apropiado basado en su densidad y en su módulo de Young. Entonces, aquí imagínense que yo estuve haciendo todos estos cálculos súper intensamente, donde yo elevé a la 1/3 el módulo de Young y lo dividí sobre la densidad. Y, sorpresa, tenemos que la madera de pino es nuestro mejor material para este tipo de diseños. En un segundo lugar, tenemos lo que vendría siendo la madera bambú. En un tercer lugar, y no tan atrás, tenemos lo que vendría siendo el material polímero reforzado con fibra de carbono. Recordemos que la madera de plywood o madera contrachapada es el material estándar. Entonces estaríamos buscando reemplazarlo. Por eso no lo estoy considerando como el tercer lugar. Y diríamos, pues ya aquí se acabó. Pues no. Recordemos que tenemos restricciones adicionales que nuestro material debe de cumplir. Entonces, vamos a ver si nuestra madera de pino, aparte de cumplir la relación de material, cumple con todo lo demás. Bueno, pues les tengo noticias. La madera de pino no es de las mejores maderas. Es una de las maderas más porosas y absorbe humedad muy fácilmente, lo que causa deformación, que la madera se pandee y por último se termine pudriendo. La madera de roble tiende a ser más densa y más resistente, pero sigue siendo vulnerable a este tipo de afectaciones por humedad. Después tenemos lo que es la madera de bambú. La madera de bambú es naturalmente resistente. También, como todas las maderas, puede hincharse, agrietarse si está de manera prolongada, expuesta a la humedad. La madera contrachapada depende mucho su resistencia del recubrimiento que tú le des. Normalmente tú tienes que pegar cada una de las capas con adhesivos. Entonces ese adhesivo le va a proporcionar cierta resistencia a la humedad. Y aquellos que habíamos visto como causa perdida, que era el carburo de boro y el polímero reforzado de fibra de carbono, les tengo buenas noticias. Son materiales que no van a reaccionar nada a lo que vendría siendo la humedad, ya que justamente ese es el tipo de aplicaciones para los que están diseñados. Entonces, son muy buenos candidatos para ello. Aquí, pues yo les muestro ejemplos un poquito ya más dedicados de por qué las maderas, pues al ser porosas, absorben agua fácilmente, que provocan hinchazón, deformación, y con el tiempo se terminan pudriendo, como lo que es, como lo vemos aquí en la imagen.
Aquí, del carburo de boro, perdón, nos comenta que es un material extremadamente duro, extremadamente rígido y va a ser inerte. Inerte nos referimos a que no va a reaccionar químicamente y no se va a degradar por la humedad. Entonces, parece ser el material perfecto para nuestro diseño de un longboard. Por otro lado, tenemos nuestro polímero reforzado por fibra de carbono, el cual le da una alta resistencia química al agua, lo cual va a evitar cualquier tipo de corrosión, cualquier tipo de afectación por el tema de humedad. Justamente como les decía, aquí nos mencionan que el carburo de boro normalmente se utiliza en blindajes abrasivos, es decir, para resistir bastante calor, lo cual les puede dar la idea de que se utiliza en vehículos que alcancen altas temperaturas, como lo vendrían siendo los vehículos espaciales, los vehículos aeronáuticos. Y justamente nosotros podemos ver que la fibra de carbono también se utiliza en la aeronáutica y muchos de nosotros hemos visto la Fórmula 1. También podemos ver que esos vehículos tienen cierto grado de fibra de carbono. También algunas estructuras marinas, debido a la resistencia que previamente mencionamos del agua y resistencia a la corrosión, pues van a ser las que utilizarían bastante este material. Pero aquí les hice un poquito de spoiler de cuál es la siguiente categoría que vamos a analizar, que vendría siendo la huella de carbono. La huella de carbono es el impacto que nosotros tenemos para producir un producto con ese material. Aquí nosotros estamos viendo que las emisiones que vamos a generar al producir materiales con estas maderas, productos con estas maderas, son relativamente bajos en comparación con los materiales avanzados. Vemos en la tabla que la huella de carbono más alta vendría siendo la del carburo de boro y por un segundo lugar, la del polímero reforzado y en un segundo lugar tenemos la del carburo de boro. De modo que, si bien son materiales resistentes a la humedad y tienen un módulo de Young que está por los cielos, comenzamos a preguntarnos si vale la pena tener todas esas emisiones para un producto que es altamente comercial, como son los vehículos recreativos de skateboard. Después, nos pidieron que el material tenga cierto grado de resistencia a la afluencia. Aquí el software nos arroja los siguientes valores, que la madera de pino, dependiendo su tipo de fabricación, al igual que con todas las maderas, vamos a tener un rango de 5 a 10 megapascales. Es decir, está superando por una nada los requisitos que nosotros tenemos de resistencia a la afluencia, que sea superior a 10. Entonces, nuestra madera de pino podría no ser el material más apto. Está justo en el borde de lo que nosotros necesitamos. Después, la madera de roble, siendo una de las más resistentes, estamos viendo que se encuentra en un rango de 10 a 20. Y esto es tal vez algo que ustedes no sabían. La madera de bambú es demasiado resistente. Incluso se ha utilizado las fibras de la madera de bambú para hacer filamento reforzado de PLA e imprimir cosas que se vuelvan más resistentes, transferirle las propiedades de un material a otro. La madera de plywood, estamos viendo que su rango de resistencia abarca desde los 10 a los 30. Es decir, todos los materiales, el material que normalmente utilizamos para las tablas, tiene un rango de 10 a 30 megapascales. El carburo de boro tiene el rango de resistencia a afluencia más alto, que es superior a 300 megapascales. El polímero reforzado de fibra de carbono va a estar en un rango de 150 a 250. Entonces, aquí nosotros podemos ver por el índice de caritas felices que casi todos nuestros materiales cumplen, excepto la madera de pino que se encuentra justo en el borde de los requisitos. Entonces, vamos a darle un punto positivo a cada uno de los materiales que pudieran pasar esta restricción. Pero también nos pide que evaluemos cuál es el costo de nuestro material. Recordemos que si bien nosotros podemos diseñar un material que sea súper resistente, súper duradero, súper ecológico, si sale muy caro, muy probablemente nunca lo vas a producir. Entonces, aquí empezamos analizando desde abajo. La madera de contrachapado se encuentra en el rango más bajo, con un precio que casi no tiene variación en base a su densidad o volumen. Después tenemos la madera ligera,
que vendría siendo, o madera blanda, que vendría siendo el pino, que tiene un rango de precios que podrían ser mucho más baratos y también mucho más caros que nuestra madera de contrachapado. El bambú se encuentra arriba de estas dos, pero también ya vimos que tiene una resistencia mayor a la afluencia y que tiene un módulo de Young más elevado. La madera de roble, nuevamente, les hacía referencia al inicio que se utiliza en muebles muy elegantes en oficinas. Normalmente esto solo se lo dan a las personas que tienen puestos muy altos en la empresa. Entonces, podemos ver la razón por la que solo se los da a cierto tipo de personas, pues la madera de roble es bastante cara. Claramente, pues nosotros no necesitamos un metro cúbico completo para producir una sola tabla de longboards, pero sí debemos eficientar nuestro costo de producción teniendo materiales que cumplan lo necesario, nuestros requisitos. Por otro lado, tenemos que los polímeros reforzados por fibra de carbono están rondando los precios superiores a $10,000 y el carburo de boro está por encima de los $100,000. Entonces, claramente, pues nosotros podemos decir lo siguiente. La madera de contrachapado está en un rango de 250 a 500. Eso es lo que deberíamos estar gastando por nuestros materiales. No podemos estar gastando en materiales avanzados varias veces la cantidad del material estándar. Entonces, vamos a ver qué otros materiales, específicamente maderas, podrían estar dentro de este rango. Y ahí podemos notar que la madera de bambú y la madera de pino son de los materiales más asequibles que podemos encontrar para utilizar en longboards. Entonces, habiendo visto todas estas restricciones y objetivos, si nosotros comenzamos a sumar puntos, podemos decir que el bambú tuvo un buen lugar de desempeño en base al índice M. Tuvo el segundo lugar. También vimos que es aquel que es capaz de tener una resistencia a la afluencia superior a lo que nosotros estamos buscando. También su módulo de Young es superior a 7.5 gigapascales. En nuestra tabla nosotros también vimos que tiene una resistencia al agua que también suele ser superior. Aquí no estamos buscando mucho. De hecho, el software nos lo pide que sea limitada, aceptable o excelente. Casi nos dice desde lo menor hasta lo que tú quieras. Entonces no era un requisito muy amplio. Nos pedía una temperatura de servicio de -20 a 60 grados Celsius. Y sobre todo, que tuviera un bajo costo. Cosa que, si nosotros fuésemos a sumar puntos por cada una de estas pruebas de selección de material, podríamos decir que la madera de bambú fue el material predilecto o el que seleccionaron para que ganara en este caso de estudio. Todo este tipo de casos de estudio para selección de materiales te puedes apoyar muchísimo con los software de simulación de ingeniería por computadora, como lo son ANSYS, SolidWorks, que también tiene ciertos módulos. Inclusive AutoCAD tiene ciertos módulos o programas aparte que te permiten simular desde plásticos, metales y probablemente maderas, pero no estoy tan seguro. Entonces, considerando todas las restricciones y el índice de materiales, podemos ver que el bambú, la madera bambú, es uno de los materiales más idóneos para este diseño. Y pues les tengo noticias. Las tablas de longboard hechas de bambú ya existen, al igual que las de polímeros reforzados de fibra de carbono también ya existen, son muy pocas, pero yo nunca he visto una tabla de longboard de carburo de boro. Y tampoco eh, creo que vaya a haber en un tiempo cercano. Entonces, espero que les haya gustado esta presentación sobre el caso de estudio de selección de materiales. Espero que les haya sido didáctica para recordar algunos de los conceptos vistos en clase. Abro un espacio para preguntas o para si alguien quiere que me regrese algunas slides y ver algún tema. Después de esto, nosotros